Continuamos con Saber y Sor para los que recién se enganchan en mi programa, con esta noche de concejales, ¿no? Estamos con Romina Arroyo, con Delfrari y con Ernesto se me fue. Alvarado. ¿Qué tema? El tema del transporte público, ¿no? El transporte público de pasajeros es un tema donde los políticos le tienen miedo. ¿Sabe por qué les tienen miedo? Sobre todo en época electoral. Porque si deciden algo que el ciudadano entiende que está en contra de sus intereses, saben que pierden votos o tienen miedo de perder votos. Pero ¿dónde está el análisis? Cuando uno debe pensar en el interés general y no en el interés particular de las personas. Bueno, ¿cómo piensan nuestros políticos al respecto? Yo digo, el transporte público de pasajeros, se habla mucho de cómo llegan los micros que transportan al público al centro. Está claro, los salteños somos cómodos, los que vienen afuera y vienen a misa en la catedral a ver al Señor y la Virgen del Milagro, pretenderían que el ómnibus llegue a la puerta de la catedral para bajarse ahí. Está bien, es un poco nuestra idiosincrasia, que tendrá que ir cambiando con el tiempo, y yo creo que las 4 avenidas, ¿no? Las 4 avenidas deben ser el límite de la entrada de los transportes públicos, y de ahí, para las personas que están discapacitadas y no pueden caminar 4 cuadras, debería haber transportes menores, ¿no? De 12 asientos, por ejemplo, de 14 asientos. Pero también digo, de que tanto se piensa en el microcentro y nunca piensan en los barrios. La gente necesita que en los barrios lleguen a distintos lugares para que la gente camine menos entre las calles que están llenas de barro en época de lluvias o llenas de yuyos en época de invierno porque no hay corte. Digo, tienen que prestar atención que dentro de los barrios se necesita mejor presencia y mejor distribución del transporte público. Y olvidarse del centro, y con llegar a las 4 avenidas, digo, eso es suficiente. No es tema fácil, pero no les compete a los concejales. Es un tema que lo maneja la AMT, desde la provincia se maneja. Pero ¿no sería bueno que les compete a los concejales? ¿Qué harían los concejales sobre ese tema? ¿Martín? Bueno, es muy buena la introducción que hiciste vos. Mirá, la verdad que en la ciudad de Salta nosotros somos una de las pocas ciudades de la Argentina que no maneja la potestad o las decisiones que se toman con el transporte público de pasajeros, lo cual es primordial. Es dentro de la estructura de cualquier ciudad, una de las bases fundamentales es el transporte público de pasajeros, es con lo que la gente se moviliza para ir a trabajar, para ir a estudiar. Nosotros, lamentablemente, en Salta no la tenemos, no es potestad de la municipalidad, porque hace 9 años se creó la AMT, la Autoridad Metropolitana de Transporte, y esto realmente a Salta no le ha cambiado absolutamente nada. La AMT ha demostrado su ineficiencia y su ineficacia en los 9 años que tiene, porque no solamente no ha solucionado el tema del transporte público de pasajeros, hoy en la ciudad de Salta tenemos conflictos con los taxistas, perdón, con los remiseros, tenemos un caos vehicular que es impresionante, a pesar de que se hicieron muchísimos planes de movilidad, a pesar de que se hicieron estudios que fueron pagados por todos y cada uno de los salteños, que costaron millones de pesos y de dólares en otras administraciones de la AMT. La AMT es un gran fracaso. A mí me parece, y coincido con vos, que la potestad del manejo del tránsito en nuestra ciudad debe volver al ámbito municipal, para que nosotros seamos quienes son los que deciden. O por lo menos tener una participación, no sé en qué forma, pero tiene que participar. Yo creo que a pesar de que uno pertenece a un espacio político hay que hacer críticas constructivas, ¿no? Realmente no tenemos una voz que nos represente a los salteños, ni en la AMT ni en Saeta. Existe por normativa, pero no se la ha escuchado en este tiempo. Sí sabemos cuánto gasta el gobierno de la provincia. Ahora, con respecto a lo que gasta el gobierno de la provincia, tenemos que tener un transporte de punta, que no tengamos estas problemáticas que hemos hablado anteriormente. ¿No? Vos dijiste viajan como sardinas. Yo lo comenté en otro programa, ¿no? En varios programas anteriores. Es una vergüenza que todavía tengamos la posibilidad de que la gente viaje parada. No solo parada, sino además parada y como sardina. O sea, súper amontonada una gran cantidad de gente en el micro. Yo creo que deberían pensar ustedes en la necesidad de proteger la integridad física de las personas. Sergio. Son muchas las ciudades del mundo donde está prohibido viajar parado. Sí, pero no es una peligrosidad absoluta. No por un atentado contra el empresario,
sino para cuidar a los ¿Te empresarios. acordás? No sé Tienen si que ir vos- sentados. ¿Te sentados. acordás que, no sé si Seguridad vos para tu recordás hija que que ya, vaya sola ya hace un par a la de, escuela. perdón, Yo ya quiero hace un par de aportar en años, esto. ya Yo hace creo un par de que- años se probó eso. Había colectivos, transporte público de pasajeros diferenciados que pagaban un poquito más y iban Buenos sentados. Aires. Se lo intentó hacer acá en la provincia de Salta, creo que hace más de 15, de 18 años se intentó hacer y no funcionó porque la gente no estaba dispuesta a pagar un poco más porque era diferencial al boleto que había en ese momento. Sí me parece interesante lo que vos proponés, pero que no sea diferencial, que funcione No. todo el transporte público de pasajeros Claro, de esa ¿Sabes forma. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que uno tiene que hacer el análisis de dónde viene. No hay que olvidarse que en el 2000 los empresarios estaban todos en convocatoria de acreedores. Ahí es donde surge la famosa sociedad del Estado. Y hoy creo que terminó siendo un gran negocio para unos cuantos, porque no hay que olvidarse que la familia Ale es la dueña de prácticamente más del 50% de los corredores de la ciudad, que no hay riesgo empresarial, porque le pagan por kilómetros recorridos, que están subsidiados por el Estado Nacional, siguen recibiendo subsidio. Sí hay que reconocer, el que recorre las otras provincias, Salta tiene la flota, una de las flotas más modernas en todo lo que es la República Argentina, pero la verdad que terminó siendo unos negocios para unos cuantos en perjuicio de la comunidad. Que sea, perdón, Yo que sea más creo una moderna cosa- no quiere decir que sea el mejor servicio. Yo Por creo supuesto, una exactamente. cosa, y que los concejales actuales, los anteriores y los que vienen no tienen que mirar para otro lado. El municipio de la ciudad de Salta, si bien ya hay muchos municipios que se están teniendo su carta municipal, tiene su carta municipal, que es una carta de mucho mayor rango que la ley del MT, y en nuestra carta orgánica está especificada: el transporte público de la ciudad de Salta es responsabilidad del gobierno municipal. Y cuando digo gobierno municipal me refiero al Consejo Deliberante y al Ejecutivo. ¿Qué pasó acá en un momento? Cuando las empresas estaban en convocatoria de acreedores, cuando los taxistas cortaban las calles, algunas de las gestiones anteriores decidieron deshacerse, y de ahí ningún concejal y ningún intendente se animó a empezar a regular esta situación. Salta debe ser el único municipio de la provincia de Salta donde la tarifa del colectivo, del sistema de transporte público, en este caso taxi remis, se la pone la MT. En Cerrillo, en La Merced, en El Carril, en Güemes, las tarifas las ponen los concejales y se discute con los que brindan el servicio, se escucha a los vecinos, se escucha a los que brindan el servicio y se hace mucho más democrático, Bueno, democrático el tema. no cambiemos tan abruptamente de tema. Sí. No, yo me refería a las facultades que tiene sigamos con el La MT tema de los micros. es y ha sido un gran fracaso dentro de las políticas públicas de la ciudad de Salta y le sale muy caro a todos los salteños mantener esa planta enorme que tiene la MT, que cobran sueldos muy importantes y que no da solución a la ciudad de Salta. De hecho, seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos hace 9 años atrás cuando se creó la MT. Transporte público, remises, taxis, parada de colectivos, frecuencia de colectivos. Me parece que la MT se debe disolver y se debe trabajar en un nuevo ente, en una nueva forma de trabajo que incluya que la toma de decisiones la tome la propia ciudad de Salta, con los municipios aledaños, sin un ente intermediario como lo es la MT. Sergio, de todas formas, yo creo que lo que sucede en la MT es lo que hablábamos un poquito en el corte, ¿no? De transparentar todas las gestiones. Y si bien el transporte público no tiene que ver, no es potestad del Consejo Deliberante del municipio, yo creo que sí nos hacemos escuchar. Cuando hablamos en las sesiones, cuando hacemos una nota periodística, cuando presentamos proyectos, yo he presentado un proyecto para que se coloquen cámaras de seguridad en los colectivos, porque vos no te das una idea la cantidad de robos que hay arriba de los colectivos. Y además... Y abusos. Y también y abusos. El vecino que sabe que su hija viaja solita y que tiene 10, 11 años porque no le queda otra, porque trabaja todo el día, porque hoy mamá y papá trabajan todo el día, realmente es una inseguridad absoluta. Sí. Hemos logrado a través del Consejo Deliberante, yo presenté el proyecto y se van a empezar a colocar cámaras de seguridad en unidades, en colectivos nocturnos. Y se va a intentar colocarlos en todas las unidades. Ahora, me parece que nosotros tenemos que hacernos escuchar, tenemos que llevar nuestros reclamos y tenemos que buscar soluciones, ¿no? Y también, creo que el objetivo, y también buscar la manera que se transparente todas las gestiones. Romina, también es Todo sumamente el importante, como son importantes las cámaras de seguridad dentro de los colectivos, la mayor tasa de arrebatos y de robos
en los barrios periféricos de la ciudad de Salta se dan en las paradas de colectivo, Sí. cuando la gente va a tomar el colectivo. Así es. Por eso es sumamente necesario, y yo lo he venido hablando y lo he venido planteando, a pesar que los concejales no tienen un ámbito de decisión en esa área, que es el área de la seguridad, de poner una cámara de seguridad en las paradas de colectivos, en las principales paradas de colectivos de diferentes zonas. Pero también se mejora Yo con voy mejor iluminación. independiente- Yo le voy a Para sumar, eso, le voy a sumar un independientemente- temito como para cerremos el tema este. Sí. Y la necesidad de que la gente con discapacidad sea atendida, digamos, por los empresarios del transporte público con las plataformas que son obligatorias y necesarias y no están en todos los colectivos. O están Saqué muy un pocos. proyecto de mi autoría este año sobre eso. Bueno, que tienen que tener las plataformas para que puedan las sillas de ruedas subir y Pero no para estar... que funcione las veredas también tienen que estar en condiciones. Bueno, ¿no? naturalmente, eso, bueno, hay que asociarlo a todo. Además, los cinturones. Las sillas de ruedas no pueden andar volando de un lado para otro, Se planteó en la ley o dependiendo de nacional que alguien la- los tenga, porque el colectivo va rápido, porque está apurado, porque La ley es un nacional caos. Perdón, obliga- termino la idea, Ernesto. Entonces, este es un tema de los discapacitados que más de una oportunidad vinieron a este programa y dijeron, realmente estamos en un estado de abandono en ese sentido. No solo de abandono porque les resulta incómodo, a veces tienen que esperar la buena voluntad en más de un micro que pase para que alguien le suba a la silla de ruedas. Y no solamente eso, sino la frecuencia. Pero la ley nacional hay muy obliga... hay muy pocos colectivos de piso bajo, y es por eso que yo hice un proyecto de mi autoría en el Consejo y se aprobó y lo aprobaron los concejales, donde solicitaba que la MT le exija a Saeta que ponga mayor cantidad de colectivos con piso bajo para que la frecuencia no demore tanto. Por ejemplo, me contaba una persona con discapacidad que ellos tenían que salir a tomar un colectivo para llegar a un lugar con 2 horas de anticipación, porque Claro. no sabía a qué hora pasa el colectivo. Y también la recarga de la tarjeta es un problema importante en los barrios.